Quinto misterio gozoso: el niño perdido y hallado en el templo. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a la fiesta como era costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Pensando que iba en la caravana, anduvieron una jornada buscándole entre sus parientes y conocidos, pero al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo se maravillaron, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira cómo tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». Y él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Los judíos tenían costumbre de subir al templo de Jerusalén en algunas fiestas para adorar a Dios. Y cuando cumplió los 12 años, Jesús acompañó a sus padres. De regreso, hombres y mujeres iban en grupos separados, pero los niños podían pasar de un grupo a otro. Así que María y José no echan en falta a Jesús. Solo cuando se detienen, al reunirse, descubren su ausencia. Lo buscan de grupo en grupo y, al no encontrarlo, regresan a Jerusalén. ¡Qué angustia! Lo hemos perdido, pensarían, quizá culpándose cada uno a sí mismo de algún descuido. ¿Y yo? ¿Cuántas veces he perdido al Señor? Lo he echado a patadas de mi alma por algún pecado grave y no he ido rápidamente a buscarlo en la confesión. A los 3 días se encuentran a Jesús en el templo, dando lecciones por las preguntas que hacía a los maestros, que lo escuchaban admirados. María y José le reprochan su ausencia, pero él les recuerda su filiación. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que me tengo que ocupar de las cosas de mi Padre? Y con esto también les recuerda la razón de su venida al mundo. Ellos no entienden esta respuesta, pero, igual que otras veces, tampoco se rebelan, sino que meditan estas cosas en su corazón. Si yo hiciese eso mismo cada vez que no entiendo el significado de alguna contradicción, grande o pequeña. Jesús les ha dicho que se había quedado en Jerusalén porque debía hacerlo, sin necesidad de darles cuenta a ellos de lo que hacía. Sin embargo, después de esta aparente rebeldía de un niño de solo 12 años, nos dice el Evangelio que les obedecía, que les estaba sujeto. ¡Qué papel tan difícil el de José! Ser cabeza de familia, mandar en una familia donde los otros miembros eran el mismo Dios y la Madre de Dios. Pero supo hacerlo bien porque era humilde. Supo mandar porque sabía obedecer.